Buenos días a todos los que nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la Dirección de Apoyos a Estudiantes en coordinación con Orientación Juvenil del Instituto Politécnico Nacional. Esta conferencia, que lleva por título Gestión Emocional, nos comparte la licenciada Elvira Garduño Huertas, que también es pasante de la Maestría de Prevención y Tratamiento Multidisciplinario de Adicciones en la Universidad CESUN. Cuenta con la licenciatura en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta USAEM. Actualmente labora en Centros de Integración Juvenil, Centro Regional Villa Victoria, en el Estado de México. En Psicología es especializada con 6 años en trayecto laboral en CIJ. Realiza actividades de prevención y tratamientos de adicciones, brinda atención a la salud mental a través de programas de acción para superar las brechas de salud mental, impulsado por la Organización Mundial de la Salud en países miembros, y capacita y da seguimiento a cada uno de los voluntarios que se suman a las actividades de Centros de Integración Juvenil, a la cual le doy la más cordial bienvenida, licenciada. Pues muy buenos días, sean todos bienvenidos. Buenos días, ¿me escucha bien? Pues vamos a comenzar, ¿les parece? Bueno, el tema del día de hoy es... Nos complace tenerla aquí con nosotros dando esta charla. Si gusta, puede comenzar con nuestra plática, por favor. Gracias. Pues vamos a comenzar. El tema del día de hoy es gestión emocional, ¿por dónde comenzamos, verdad? Porque hemos hablado de actualmente tras la pandemia todo este tema de gestión emocional o inteligencia emocional tiene un auge mayor a como lo venía teniendo y pues sabemos de su importancia, pero la pregunta es ¿y por dónde vamos a comenzar? ¿Sí? El objetivo es que ustedes puedan conocer los conceptos básicos o los principios que dan paso al desarrollo de esta inteligencia emocional. Bueno, vamos a comenzar con ¿qué son las emociones? Muchas personas, cuando les hacemos esta pregunta, empiezan a nombrar, ¿no? Enojo, tristeza, pero bueno, ¿qué es desde esta parte donde estamos definiendo estos conceptos? Y bueno, van a ser respuestas que nuestro cuerpo ofrece a circunstancias de la vida cotidiana, a los eventos de nuestro día a día, y que bueno, van a estar en una estrecha relación la parte biológica, porque estas, bueno, van a surgir de la interacción de que nosotros tenemos con nuestro ambiente externo, ¿verdad? Y van a llevar a producir una serie de reacciones químicas en nuestro cerebro, pues que van a llevarnos a generar estas emociones y pues bueno, de acuerdo a ellas, pues vamos a empezar a comportarnos. Hablando un poquito de esta definición, bueno, la palabra emoción proviene del latín y que significa moverse, estar en movimiento. También el prefijo e implica alejarse, lo cual nuevamente es movernos. Esto entonces nos llevaría a también deducir que las emociones son aquello que nos va a mover en la vida cotidiana, y que depende de su manejo, lo vamos a ir viendo, bueno, pues va a ser la forma en que vamos a ir enfrentando nuestro día a día o dando respuesta. Vamos a comenzar haciendo una diferencia entre emoción y sentimiento, porque también cuando pedimos la definición, bueno, algo que es común escuchar es que son sentimientos que podemos ir expresando. Entonces vamos a hacer esta diferenciación y bueno, lo primero que vamos a ver es que las emociones son viscerales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no elegimos qué sentir. Las emociones nos van a surgir, ¿no? Cuando de pronto hay personas que le preguntamos, ¿y cómo te sientes? No, pues yo no siento nada, ¿no? O estoy bien. Bueno, todo el tiempo las estamos sintiendo y más bien tiene que ver con una falta de entrenamiento en habilidades emocionales, pero todo el tiempo estamos viviendo estas emociones, entonces decimos solamente nos surgen, nosotros no decidimos qué sentir, ¿sí? Son respuestas pues automáticas
Y el sentimiento, bueno, pues son procesos donde ahí ya está involucrado nuestra mente, dice, intervienen las creencias que determinan nuestra percepción del mundo. Es algo que ya está, estamos nosotros involucrando procesos mentales y entonces ahí es la combinación de estos nos van a dar lo que entonces nosotros vamos a ir denominando gestión o inteligencia emocional. Bueno, las características de las emociones, la primera es que son pasajeras. También algunos autores en esta primera característica lo que nos van a decir es que las emociones son pasajeras y los sentimientos pueden ser algo más duradero, ¿no? Y, por ejemplo, una emoción se dice que tarda 6 segundos en esta reacción biológica y después se va. Sin embargo, podemos darnos cuenta que en ocasiones alguien puede decir estoy triste, pero ya tengo una semana o 3 días, ¿no? Hay gente que de pronto me dice, o 1 año, 2 años, ¿no? Bueno, entonces la emoción es pasajera. También aquí podríamos decir que un sentimiento es algo que es un poco más duradero y vamos a encontrar más adelante que cuando estos estados emocionales se prolongan, bueno, pues nos van a llevar a trastornos mentales o físicos también. Entonces, son pasajeras, son personales. ¿A qué me refiero? Aquí algo muy importante es que nos tenemos que aprender a ser responsables de lo que cada uno de nosotros va sintiendo. ¿A qué me refiero? Es, yo estoy enojada, yo me siento triste, porque generalmente las personas acostumbran a decir, tú me hiciste enojar, ¿no? Por tu culpa se puso triste. Y no es así, ¿no? Cada uno de nosotros vive sus emociones, entonces la frase correcta debería ser, yo me enojo cuando tú me ignoras, por ejemplo. Yo me siento triste cuando me siento ignorada. Entonces, otra característica es que decíamos, son espontáneas, no surgen. Ajá. Nos ayudan a sobrevivir. Desde estas reacciones lo que vamos a encontrar es que nuestras emociones son nuestras amigas y nos van a llevar a vivir de una forma cada vez mejor, buscar una calidad de vida y cada una de ellas va a tener una función específica. ¿A qué me refiero? A que en muchas ocasiones vamos a pensar en emociones o nos han enseñado, por ejemplo, que a veces tener miedo es malo, ¿no? Y aquí vemos en la imagen como en la prehistoria, ¿no? El miedo nos ayuda a huir o a enfrentar y ambas acciones nos ayudan a sobrevivir. Pero bueno, también la tristeza, por ejemplo, nos lleva a elaborar las pérdidas para que entonces, les decía, nuestra vida del día a día pues pueda ser más funcional. Y otra de sus características, si se tuvieran que clasificar, las vamos a clasificar solamente en agradables y desagradables, porque decimos todas nos sirven, todas tienen una función. No podemos decir que yo no quiero sentir tristeza, les decía, o el miedo, o el enojo, ¿no? Que es la emoción que cuesta más trabajo ir gestionando a los seres humanos. También necesitamos el enojo y también nos ayuda a vivir. Vamos a dividir nuestras emociones en emociones básicas y emociones secundarias. Esta clasificación nos las da el doctor Paul Ekman. Y bueno, él nos dice que tenemos 6 emociones que son básicas, que es la ira, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Y nos dice que estas las vivimos todos los seres humanos, decíamos son viscerales o que surgen y las van a experimentar todas las personas del mundo. Y las características en las que se experimenta física y socialmente, bueno, son muy comunes. Las emociones secundarias van a ser aquellas emociones que
que tienen combinación de las primarias y que también van a estar influenciadas por la cultura. Ajá. Entonces, aquí podemos ir viendo que van a tener formas de expresarse un poco diferentes y que va a depender también por ejemplo, algo que le produce a la mejor ansiedad a un mexicano, a algún asiático no. O sea, van teniendo ciertas diferencias. Y bueno, nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos teniendo estos conceptos, les decía, básicos para ir comprendiendo pues cómo funciona hasta llegar a lo que es gestión o inteligencia emocional. Y nos dice que la gestión emocional es el conjunto de procesos psicológicos, o sea, no es solo un solo aspecto. Vamos a encontrar que para tener una inteligencia emocional adecuada, vamos a necesitar diferentes habilidades como la asertividad, la empatía, la escucha activa, la negociación, presentar una queja, que es la combinación de varias habilidades. Y bueno, estas habilidades se nos van a permitir identificar primero nuestras emociones y posteriormente gestionarlas o manejarlas. Porque decíamos acá, ¿por qué le pongo o por qué le damos este nombre de gestionar, que implica un manejo y no controlar? Porque van a encontrar ustedes algunas instancias que hablan del control de las emociones. Habíamos dicho previamente que las emociones no podemos negarlas, no podemos elegirlas, nos van a surgir. Entonces, no vamos a tener el control propiamente de la emoción, pero sí vamos a poder gestionarla. ¿Qué va a ser? Bueno, estoy enojado, estoy triste, quisiera no sentir esto, están aquí, ¿no? Las identifico y entonces vamos a poder comenzar a manejarlas. Y la inteligencia emocional nos va a dar, además de poder decir que vamos a tener la capacidad de reconocer nuestras emociones, agrega el ingrediente de la empatía, porque dice, no solo las tuyas, sino también las de otras personas, porque esto te va a llevar a saber cómo actuar, no solamente cuando tú estés enojado, sino también cuando otra persona está enojada. ¿Cómo puedes tú reaccionar ante el enojo del otro o ante la tristeza del otro? ¿Sí? Y dice, y bueno, tener una respuesta ante ellas. Esta última parte de dar respuesta es algo muy importante porque vamos a ver en unos momentos que existe una forma en la que podemos reaccionar, que es donde no pensamos las cosas, y otra es donde nosotros vamos a poder dar una respuesta que tiene que ver con pensar lo que vamos a hacer para tener un mejor resultado, una mejor convivencia. De ahí que inclusive en las diapositivas, si ustedes lo ven, vamos a encontrar a personas más felices. ¿Por qué? Porque la gestión emocional nos debe llevar a generar relaciones más sanas o más saludables. Esto no quiere decir que todo vamos a estar de acuerdo, pero sí más bien que vamos a poder llegar a acuerdos de una manera más fácil, incluso a decir, bueno, estoy de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero ¿qué podemos hacer ante esa situación? ¿Sí? Y bueno, dice aquí, aprender a tomar el control consiste en tener conciencia de para qué se activa esta respuesta fisiológica y comprender que tiene una función adaptativa, cuya finalidad es preservar la vida. Esto es algo muy importante porque a veces les decía, nos sentimos tristes y queremos, bueno, pues yo no quiero estar así, ¿no? O podemos estar enojados y lo que hacemos a veces es negar que estamos enojados. Entonces, saber que esto pues tiene una función, ¿no? Y que realmente la parte de la gestión emocional, la primera parte es poder comprender qué está pasando en mi mundo interno, cuál es la percepción que yo tengo de lo que está haciendo la otra persona, para entonces que nosotros podamos dar una respuesta. Porque aquí algo muy importante es que los eventos nos permiten conocernos, ¿sí? A pesar de que sean desagradables,
nos permiten conocernos, nos permiten crecer, nos permiten resolver. Y bueno, pues esto es algo muy, muy importante porque a veces pensamos, yo les decía al inicio, bueno, es que estoy enojado porque tú, bueno, acá desde esta parte de la inteligencia emocional, lo primero que tenemos que ir haciendo es comprender qué me pasa a mí con lo que hace el otro, porque el problema no está en el otro, está en la forma en que yo vivo ese suceso o la forma en que interpreto lo que el otro hace. Si tienen alguna duda, bueno, pueden irla externando. Entonces decíamos que tenemos la emoción, decíamos, al menos las primarias son viscerales, ¿no? Entonces ahí va a surgir una respuesta automática y a través de la gestión emocional o cuando ponemos esta parte visceral, pero ponemos la parte de la mente, de este trabajo, de las habilidades, bueno, podemos entonces ofrecer respuesta, ¿sí? Licenciada, nos preguntan, ¿qué consecuencias puede haber al no poder procesar nuestras emociones? Bueno, aquí está la respuesta precisamente. Cuando reaccionamos, que es no damos una respuesta, es vamos a dañar a los demás o nos vamos a dañar a nosotros mismos. ¿Sale? Entonces, esto es algo muy importante porque aquí incluso podría hablar de una emoción secundaria, ¿no? Que es la parte del estrés. En el estrés mucha gente comienza a presionar a los demás, empieza a gritar, empieza a exigir, ¿no? Y se dañan las relaciones. Y si la persona no expresa tampoco este enojo o la parte del estrés, bueno, entonces empiezan procesos de somatización. Por ejemplo, se les puede empezar a caer el cabello, pueden empezar a presentar colitis. Hay personas, lo vamos a ver más adelante, que incluso pueden llegar a desarrollar enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ante una situación de pérdida, ¿no? Donde la emoción ahí predominante pues es la tristeza y otras, claro, porque viene una combinación de emociones donde la persona no se permite vivirlo, porque decíamos que es un proceso primeramente biológico, entonces necesitamos permitirnos sentir, y si eso no es así, bueno, entonces se somatiza y bueno, pues tenemos varios padecimientos que están asociados a las emociones. Entonces es cuando no gestionamos las emociones, podemos dañar a los demás o dañarnos a nosotros mismos. Y esto implica que no solamente es quien lo vive, también las personas con las que nos relacionamos, ¿sí? Porque a veces pienso, ¿no? A lo mejor en una relación de pareja, como estamos viendo en esta imagen, pues aquí a lo mejor podemos ver el enojo, ¿no? Donde dañamos el otro, pero a veces también puede ser que la pareja o el amigo esté triste y como a nosotros nos duele que esté triste y no sabemos cómo responder a la tristeza del otro, lo que les decimos es ya no llores. Le podemos decir, eso no vale la pena, ¿no? Cuando hablamos a lo mejor de una ruptura de una relación y si no permitimos, ¿no? A través de la tristeza y vivenciar el duelo en esta pérdida, bueno, pues este proceso pues va a tener repercusiones en nuestra vida cotidiana, porque acuérdense que empezamos por nosotros, pero realmente, bueno, pues presentamos insomnio, nuestras defensas, sistema de defensa se debilita, y entonces sí vamos a tener consecuencias. Por eso es muy importante aprender a gestionar primeramente lo que nos pasa para entonces también poder comprender a los demás. No sé si quede clara esa pregunta. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Continúe, por favor. Bueno, entonces, esa es cuando nosotros reaccionamos, cuando no sabemos gestionar las emociones. ¿Y qué implicaría entonces dar una respuesta que estaría asociado a la inteligencia emocional? Es voy a conectar con mis necesidades
para entonces pedir lo que yo necesito, dice, a los demás, ¿verdad? Sin dañarme. A eso nos tiene que llevar la parte de inteligencia emocional. Entonces, incluso si ustedes comparan la imagen de la pareja, ¿no? A través del enojo, y bueno, acá como es, podemos expresar lo mismo, a lo mejor, pero vamos a fortalecer las relaciones. Esto no implica que siempre sea todo perfecto o que se dé mágico, ¿no? Puede generar un malestar, pero la intención es resolver para ambas partes. El dar respuesta implicaría tú ganas, pero yo también gano. Y aquí esta parte es muy importante, es una frase de Aristóteles que implica todo el trabajo de la gestión emocional. Dice, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y de la forma correcta, es así, eso sí, no es fácil, ¿no? Incluso tenemos este dicho que dice, no es quien me la hizo, ¿no? Sino quien me la pague. Entonces, no es malo estar enojados, ¿no? Porque les decía, es la emoción que más problemas nos genera y que es más difícil de manejar, pero más bien lo vamos a ir viendo cómo el enojo me puede llevar incluso a un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Dice, bueno, el propósito de ir gestionando es proporcionar, ahí dice, inteligencia, que es la parte mental, a la emoción. Encontré esta imagen que me pareció muy, muy importante, ¿no? Que viene con la parte de la meditación y una parte de la cultura desde el budismo que de verdad creo que nos permite mirar con mucha facilidad de lo que vengo hablando, ¿no? Dice, cuando te enojes, vuelve a ti mismo y cuida tu ira. Y cuando alguien te haga sufrir, regresa a ti mismo y cuida de tu sufrimiento. No digas ni hagas nada, porque cualquier cosa que digas o hagas en un estado de ira podría estropear más tu relación, que es lo que venimos hablando. La mayoría no lo hacemos. No queremos volver a nosotros mismos, sino perseguir a esa persona para castigarla, ¿no? Sobre todo en el enojo. Dice, pero si tu casa se está incendiando, lo más urgente es volver a ella e intentar apagar el fuego y no echarte a correr detrás del que crees que la ha incendiado, porque si haces eso, tu casa se quemará mientras te dedicas a atraparlo. O sea, creo que es un claro ejemplo de lo que la mayoría de las personas hacen, ¿no? Entonces, algo muy importante desde esta perspectiva es que, decíamos, las emociones nos tienen que llevar a conocernos, ¿no? Porque les decía, el problema no está en este estímulo externo. Aquí nos tiene que quedar claro que lo que creemos que nos provocó este malestar, tenemos que revisar y reflexionar, porque en muchas ocasiones va a estar asociado con la interpretación que nosotros le vamos a dar a través de los pensamientos. Y ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y esto pues es algo cultural que al menos acá en México pues sí tenemos. Y entonces ante esto, ¿por dónde vamos a comenzar? Bueno, vamos a trabajar entonces esto que es una técnica desde la comunicación asertiva. Lo primero, haciendo referencia a esto que decíamos, tenemos que regresar a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es identificar la emoción. A ver, esto que estoy sintiendo es tristeza, alegría, miedo, ansiedad, y que desde acá tenemos que también aprender a ir a identificar los conceptos de las emociones. Porque puede ser que muchas personas estén enojadas, pero lo que sienten realmente es tristeza, porque culturalmente puede ser que sea más fácil, por ejemplo, que un hombre está enojado a que diga que se siente triste, incluso socialmente es más permitido, ¿no? Entonces,
sí tenemos que realizar esta conexión con nosotros, darnos un tiempo fuera, ¿no? Darnos la oportunidad de respirar y establecer este contacto con nosotros para que podamos identificar qué es lo que nos pasa. Porque en muchas ocasiones es, ¿y cómo estás? Pues quién sabe, ¿verdad? No sé ni siquiera cómo me siento, que ese va a ser el primer paso para empezar esta parte de gestionar lo que me pasa, poder identificarlo. Después es nombrarlo, es ponerlo en palabras, ¿no? No solo pensarlo, es poder decir, estoy triste, me siento estresada, estoy cansada, y validar esto que yo estoy sintiendo, porque desde esta parte cultural, pues es, por ejemplo, puedo poner el caso de los varones, ¿no? Es, ¿cómo voy a tener miedo? Pues claro que tienes el derecho a tener miedo, tienes el derecho a estar triste, ¿no? Entonces, sí es aceptar lo que yo estoy sintiendo, porque si no lo hago de esta forma, entonces decíamos, lo estamos negando, y cuando negamos algo, pues no existe. Y al no existir no lo vamos a poder trabajar. Entonces también hay un dicho, lo que reprimes persiste. Entonces no se va a ir de ti, y entonces es donde vienen en varias ocasiones los procesos de somatización que tenemos. Si gestionamos lo que nos pasa, conectamos, entonces vamos a poder resolver, que entonces entraría la habilidad de solución de problemas a través de la comunicación asertiva. Para entonces les decía el poder gestionar. Entonces vamos a tener en esta propuesta, ¿no? Identifico, nombro, valido para entonces gestionarlo. Aquí se habla de una gestión personal y también desde la empatía poder validar, lo que está sintiendo el otro. ¿A qué me refiero? Un ejemplo muy común, no sé, a lo mejor es una relación de pareja donde mamá no está de acuerdo con mi novio o con mi novia. Terminamos y es, ya no llores por él ni vale la pena, ¿no? O puedo poner el ejemplo cuando tenemos algo que nos gusta mucho, puede ser, no sé, un balón de fútbol, una camiseta, un pantalón, ¿no? Y entonces estoy triste porque lo manché, lo rompí, ¿no? Y entonces alguien puede decir, ay, por eso, si ni vale la pena, ¿no? La otra persona no me está validando, o sea, esta persona tampoco tiene o no sabe gestionar las emociones del otro. Por eso les decía que la gestión implica un proceso personal, pero también posibilita un encuentro con el otro, porque de esta forma es, bueno, entiendo que te sientas de esta forma. Para mí, a lo mejor yo no estaría llorando por eso, pero bueno, pues respeto tu sentir. Y entonces vamos a verlo cómo se aplicaría esto en una situación real. Bueno, el escenario, porque algo muy importante dentro de esto es que seamos objetivos, que no utilicemos los juicios o percepciones que tenemos, simplemente describimos de forma objetiva. Y entonces, pues siempre tenemos un escenario o una situación de lo que nos ha pasado. Acá vamos a ver un ejemplo, dice, una mamá trabaja por la mañana y al llegar a casa realiza actividades del hogar, ¿no? Su adolescente o su hijo les reclama, ¿no? Desde esta parte de donde no hay gestión emocional y le dice, no me quieres, solo te importa tu trabajo, ¿no? Entonces, probablemente este chico esté triste y esté enojado, ¿no? Porque también algo importante que tenemos que saber es que en muchas ocasiones van a coexistir varias emociones, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en la impotencia encontramos emociones como la combinación de emociones como la tristeza, el enojo, el miedo, y están coexistiendo juntas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería darle este giro a través de esta técnica de comunicación asertiva? Donde el paso 1 nos dice es, he notado que dedicas la mayor parte de tu tiempo a realizar actividades laborales. Se tiene que expresar la emoción, eso me entristece. Después vamos a conectar con lo que nos está pasando internamente a nosotros y
ver qué es lo que estamos necesitando cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué necesita este adolescente? Bueno, dice, me gustaría que compartieras más tiempo conmigo. Y la propuesta es que en el paso 4, donde es gestionamos, entonces vamos a hacer la petición y dice, podríamos ver una película juntos el fin de semana. Y entonces ahí, si se dan cuenta, no estamos discutiendo, ¿no? Que es esta parte que decía Aristóteles, ¿no? Es cómo lo vamos a manejar, porque a lo mejor esto me enoja, ¿no? Que no me da tiempo mi mamá o puede ser mi pareja, o que un maestro no me entiende. El problema no es ese. Entonces, la inteligencia emocional nos tiene que llevar a contactar con nosotros y pedir lo que necesitamos, decimos nuevamente, sin dañarme ni dañar a los demás. Tenemos otra técnica que se llama el ABC y dice que, bueno, nuestros pensamientos, la forma en que pensamos, va a afectar a lo que sentimos y entonces vamos a tener conductas o consecuencias generalmente negativas. Por ejemplo, si, no sé, me toca participar en clase y no sé la respuesta, ¿no? Entonces la estoy pensando y alguien se ríe y viene una interpretación, se está burlando de mí. Bueno, esta me va a generar entonces probablemente enojo, probablemente vergüenza, y entonces o le contesto al compañero o digo, ya no participo, ¿sí? Entonces, esta técnica nos lleva más bien a ver cómo está nuestro pensamiento para cambiar este ciclo, ¿no? Donde dice que hay una situación, se llaman pensamientos calientes o negaciones, o negativos. Existen distorsiones cognitivas que tienen que ver con procesos mentales, incluso como el minimizar, maximizar, ¿no? Generalizamos, siempre me pasa esto a mí, nadie me quiere, todos están contra mí, son distorsiones cognitivas porque realmente no sucede así. Por eso hablamos de la parte de ser objetivos. Entonces, si nosotros cambiamos el pensamiento, bueno, vamos a tener, acá nos dice conducta, pero si cambiamos los pensamientos, tenemos que tener un mejor manejo de nuestro comportamiento. Tenemos una pregunta. Sí. Perdón, tenemos una pregunta y dice, ¿cómo puedo apoyar a alguien con una crisis emocional, especialmente con tristeza o enojo? ¿Habrá alguna situación particular? ¿O puedo poner un caso hipotético? Adelante, puede poner un caso. Ok, bueno, en la parte de ayudar al otro es algo muy importante que tenemos que saber siempre si es el enojo. Es que el enojo, les decía, no es mío, es del otro. Porque la mayoría de las ocasiones es el otro me grita y entonces ese enojo ya lo hice mío y le contesto gritando. O bien, o no le grito, pero alguien dice ya lo vio feo, ya le torció la boca, ¿no? Y el otro entonces se enoja por eso y ya se generó el conflicto. Entonces, lo primero que tenemos que saber, les decía que las emociones son personales y si el otro está enojado, es el enojo del otro, no es mío. Ajá. Y recordar que también que no es lo que yo hago, sino la forma en que él está percibiendo la realidad. Entonces, desde esta perspectiva, un ejemplo, no sé, a lo mejor llegué tarde a casa y pues mi papá está enojado. Entonces, ahí es válido el enojo de papá o de mamá, ¿no? O me gasté el dinero que tenía que juntar para unos libros. Entonces, ahí sí tengo que detenerme y pensar, ¿no? Y hacer esa reflexión. O sea, sí tienes razón en estar enojada o enojado, ¿no? Entonces, valido el enojo del otro. Cuando hacemos esto, de verdad, a mí me ha pasado que automáticamente el otro se queda casi en silencio, ¿no? Si alguien dice, ay, es que siempre llegas tarde, no sé, es un ejemplo. Y si yo digo, sí, lo siento, bueno, el otro asume y de verdad que como ese conflicto ya no se da. Entonces, regresando a esta pregunta,
Es valido la emoción del otro, permanezco en silencio si es una situación donde me están presentando una queja, ¿no? O me están haciendo una petición, permanezco en silencio. El hecho de que la otra persona hable, también es como liberarse, y entonces él guarda silencio y entonces va a estar en posibilidad de quizá escuchar. Si no es así, si el otro continúa en esta situación del enojo porque no sabe cómo gestionarlo, bueno, es escucharlo y darme, se le llama un tiempo fuera, pero le tenemos que decir, mira, yo veo que estás enojado, te voy a escuchar, pero no voy a contestarte, no porque te esté ignorando, ¿sí? Sino porque creo que no es el momento, pero se lo tenemos que hacer saber, esa es una forma, o la otra es, mira, estás enojado, ¿te parece si lo hablamos en media hora, una hora? Y que sí, efectivamente, regresemos en ese tiempo propuesto, porque si no, bueno, se genera más enojo, pero es darnos ese espacio, ¿no? Para que de verdad es como podamos otra vez como sentir esta emoción en el cuerpo, disminuye la intensidad y entonces podemos hablarlo, ¿sí? En el caso de la tristeza es un poquito diferente, porque igual cuando vemos a alguien triste, hay una respuesta en nosotros que nos genera malestar. Entonces lo que hacemos es, pues, ya no llores, ¿no? Lo abrazamos, pero dime por qué, empezamos a cuestionar. Entonces ahí lo que estamos haciendo es interferir con su proceso interno de elaboración de la emoción. Entonces, si alguien está triste, ¿quieres hablar? Pero si la persona está sollozando, más adelante, ojalá nos dé tiempo de ver el video, no es el momento para que la otra persona nos dé explicaciones. Si la persona está llorando, bueno, pues le damos, el dar presencia es estar ahí, a lo mejor sin decir nada, ¿sí? O le toco como el hombro donde le hago saber que estoy ahí, pero le permito vivir su emoción. Si en algún momento dice no quiero hablar y se aísla, también podemos darle ese permiso de vivir su emoción y generalmente pasa este proceso y la persona vuelve a incorporarse, sale del cuarto, sale, no sé, del salón y ¿quieres hablar? Y dejar esa puerta abierta por si quiere hacerlo en ese momento, o si no quiero compartirlo, ahí es respetar y decirle, bueno, si no quieres hablar está bien, entiendo, te respeto, solamente es si en algo te puedo ayudar, tú me indicas, ¿sí? Porque ahí es dejar la puerta abierta. No sé si te queda claro con esto, o les quede claro, perdón. Sí, muchas gracias. Continúe, por favor. Esta técnica se llama el semáforo y tiene que ver con, sobre todo, el enojo, ¿no? Si estoy enojado, tengo que parar, sobre todo cuando nos conocemos que somos de estas personas que agredimos, ¿no? Ofendemos, juzgamos, criticamos. Entonces, si estoy enojado, no es el mejor momento para hablarlo. Entonces, es un alto total, ¿sí? Si estoy confundido todavía en no sé qué decir, que me está generando el enojo, pues más bien es esta parte donde me detengo y pienso, ¿no? Porque a veces nuevamente es la responsabilidad es del otro, pero no me he detenido a mirar qué es lo que yo hice, ¿no? Un ejemplo en esta parte del pensar es, no sé, tenemos una reunión con amigos y siempre llego tarde yo, ¿no? Entonces mi amigo, como llego tarde, pues él decide salir más tarde porque yo soy impuntual. Entonces sucede que a lo mejor yo llegué temprano y ahora estoy enojada con mi amigo, ¿no? Porque digo que ahí me tiene esperando como tonta, ¿no? Si yo no me detengo a pensar, yo voy a decir que por su culpa de él estoy enojada, que ya se me hizo tarde y que entonces no voy a llegar. Este proceso de pensar o de reflexionar es, a ver, ¿qué ha pasado previamente? Porque él es puntual. ¿Qué hice yo también para que el otro tuviera este comportamiento? Entonces, sí, para evitar como esa parte del conflicto,
nuevamente sin juicios, sin interpretaciones, y la parte de lo verde es este ejercicio que teníamos de comunicación asertiva, es voy a pedir lo que necesito. Es un buen momento, es un buen lugar, entonces lo tengo que hacer ahora. ¿Sale? Y esto que decíamos, bueno, las emociones nos permiten conocernos, es contactar con nosotros, donde podemos decir, pues estoy cansado, o sea, realmente no estoy enojado, estoy cansado, o cansada, quiero descansar, necesito silencio, necesito comer, necesito un tiempo para mí, necesito reflexionar. Porque esto, bueno, pues una vez identificarlo lo vamos a pedir, ¿no? No es lo mismo que podamos decirle a alguien, sabes que este viernes no quiero salir a la fiesta porque he estado cansado, ¿no? Y que es mi derecho decir no. Entonces, pues, ay, qué mala onda, ¿no? O sea, es esta parte donde me abrazo y me conecto y digo, bueno, pues esto no tiene que ver con que no te quiera yo acompañar o que sea yo mala onda, necesito este tiempo, necesito descansar, ¿sí? Y dice, conectar con los demás a través de la empatía para entonces poder negociar y bueno, esto nos debe llevar a, tú eres importante y yo también, y entonces hacemos un nosotros. ¿Qué beneficios vamos a encontrar? Bueno, al manejar lo que sentimos, bueno, pues ya no va a ser necesario que me autolesione para no sentir dolor, para desconectarme de esto que estoy sintiendo. Probablemente el número de suicidios disminuiría, ¿no? Procesos o trastornos depresivos, bueno, pues también están asociados a aislamiento, a una falta de vínculos y bueno, desde esta parte tendríamos mayores relaciones. Las teorías dicen que con solo una persona que tengamos, con la que nos escuchemos, sin que nos juzguen y nos sientamos, comprendidos, bueno, ahí se produce un neurotransmisor que se llama serotonina y que está asociado a la felicidad y entonces, pues depresión no habría porque la característica de la depresión es que este neurotransmisor se deja de producir. ¿Y cómo lo obtenemos de forma natural? En las relaciones sanas. ¿Sale? Entonces también las emociones en muchas personas las gestionan a través del uso de drogas, ¿no? Entonces podemos ver en nuestra cultura muchas veces machistas, pues un hombre no puede estar triste. Entonces pues muchas veces se alcoholiza, ¿sí? O ante las situaciones de pérdida de un ser querido, bueno, pues no se gestiona igual otra vez la tristeza, y bueno, y entonces consumo alguna sustancia para evitar sentir esto que siento, o bien cuando estoy muy estresado, ¿no? Y hay personas que de pronto dicen, bueno, no sé, un mezcal, una copa de vino antes de dormirme para que pueda descansar. Bueno, si aprendemos a gestionar lo que nos pasa, a pedir lo que necesitamos a través de lo que es la gestión, pues bueno, pues no va a ser necesario porque ahí nos estamos dañando, ¿sí? Disminuiría el número de trastornos mentales, entre ellos, por ejemplo, la anorexia, ¿no? Que también tiene que ver con con trastornos, con situaciones asociadas a problemas, muchas veces con la figura materna. Entonces, pues el tener una buena relación, pues va a evitar esto. Aquí, dentro de la gestión emocional, no solamente es hacia emociones desagradables, sino más bien acá puse a esta chica embarazada pensando en que a lo mejor están en la parte donde se descubre su cuerpo, inician la actividad sexual y realmente en muchas ocasiones cuando tienen una relación de pareja a lo mejor sólida, el hecho de que a lo mejor tu pareja te bese o te toque, eso no es desagradable, ¿no? Entonces, no solo está asociado el manejar lo que sentimos
a emociones desagradables, ¿no? Y entonces puede haber un embarazo y algo que es común en algunas de las chicas, al menos con las que hemos trabajado, es, bueno, tú querías estar embarazada y algo que dicen con frecuencia es no, o sea, que quería seguir disfrutando del placer que brinda la sexualidad, ¿no? Pero al no gestionar como la emoción para detenernos y pensar y planear, bueno, pues tenemos este tipo de situaciones, pues tenemos también situaciones dentro de la parte de la alegría, ¿no? No sé ustedes, pero bueno, yo he sabido de casos de chicos que terminan la universidad, se van a festejar, ¿no? Porque sí, lo lograron a pesar de la dificultad, ¿no? Beben demasiado y no es por tristeza, de verdad es por alegría y bueno, tienen accidentes, ¿no? Y mueren. Entonces, no solamente es que tengamos que gestionar el enojo, también la alegría. O sea, ¿cuántas hay personas que las compras les generan felicidad, ¿no? Y entonces se endeudan. Por eso decimos cómo enfrentamos pues la vida cotidiana, ¿sí? O otra situación asociada a la alegría, ¿no? Es me gané, no sé, la lotería y me infarté, ¿no? De la sorpresa o de la alegría. Entonces, vamos a ir teniendo, les decía, vamos a ir mejorando la calidad de vida. Y bueno, si además de esto que se reduciría, bueno, también tendríamos o podemos prevenir, les decía, ante el estrés, pues la pérdida de cabello, la colitis, el cáncer, el insomnio, la fibromialgia y muchas otras enfermedades que podemos desarrollar ante sistemas inmunológicos bajos, ¿no? Por situaciones de estrés o tristeza, que son los que más se asocian con un sistema de defensas bajo. ¿Hay alguna otra duda o pregunta? No, Lick, hasta el momento no. Y bueno, en esta parte nada más es comentar que las habilidades las tenemos que ir desarrollando, bueno, quienes a la edad que tengamos son habilidades y se pueden desarrollar. Lo ideal sería que las empiecemos a desarrollar en los niños para que más bien cuando estén en momentos de dificultad puedan tomar mejores decisiones, porque esto además se asociaría también con la resiliencia, ¿no? Que es la capacidad para hacer frente a la adversidad. Esto también implicaría mejorar la salud física y lo que implicaría entonces también la mejora en la salud mental, entonces seríamos más productivos, tendríamos menos trastornos mentales, relaciones más saludables, por ejemplo, desde aquí evitaríamos la parte de relaciones tóxicas, ¿no? Donde existe pues a veces la violencia, ¿no? Y que muchas veces es permitida porque pues no me enseñaron a decir que no, porque a lo mejor en casa me dijeron que las niñas desde una cuestión del género calladitas se ven más bonitas, ¿no? Todas estas situaciones de violencia que se generan o la parte del acoso laboral, pues porque nos enseñaron que no tenemos derecho a veces a enojarnos, ¿no? Y a los hombres pues también, ¿no? Es de débiles de pronto, pues tener miedo, pero el miedo nos salva la vida, ¿no? Es como, no sé, inclusive me viene siguiendo un perro, pues viene y me voy del otro lado, ¿no? Son cosas de verdad como muy sencillas, pero es saber que necesitamos a todas las emociones, porque de pronto ahora como digamos, la situación en la que estamos de pronto es como encontrar solo el placer, ¿no? Es como si buscáramos solo estar dopados, ¿no? Las respuestas inmediatas de felicidad, lo que me dé, ¿no? Sin pensar como también en las consecuencias que esto nos va a generar. Entonces, necesitamos de todas ellas, ¿no? Necesitamos comprender a lo mejor cómo trabaja el estrés para, pues, evitar, ¿no? También episodios de ansiedad, porque el estrés es bueno en pequeñas cantidades. Si este estrés no lo aprendemos a manejar y además es prolongado, bueno, pues lo que vamos a encontrar es un trastorno de ansiedad y bueno, pues eso nos lleva a ser disfuncionales, a pérdidas de memoria, a más errores dentro del trabajo,
nuestra productividad baja, a lo mejor me están regañando a cada ratito, o tenemos, no sé, situaciones económicas importantes en casa, si somos alumnos, pues ya no puse atención, no me concentré, se me olvidó la tarea. Entonces creo que comprender todo esto y desarrollar estas habilidades, bueno, pues nos mejora la calidad de vida, las relaciones, y entonces realmente seríamos pues más productivos. Tenemos una pregunta respecto a las relaciones de pareja. Me preguntan, mi pareja casi siempre se enoja por celos, ¿cómo puedo ayudarle? Bueno, ahí volvemos la importancia de la comunicación, el que ahí hablamos, por ejemplo, de un proceso probablemente de inseguridad en él. Está asociado a también a la baja autoestima. Entonces, por eso les decía, las emociones son personales, porque esta inseguridad es del otro, no es mía. Quien la tiene que trabajar en este caso sería mi pareja, por decirlo de esta forma. Pero a través de esta técnica que le decía de los 4 pasos, bueno, pues me he dado cuenta, ¿no? Que, no sé, no me permites o te molestas cuando yo me relaciono con los demás, eso me entristece, es ¿qué voy a pedir? Y bueno, ¿cómo puedo negociar esto? Porque los celos, por una parte, es una situación de inseguridad, pero también podría estar asociado a eso que yo veo que tú experimentas o vives con, no sé, un amigo, porque incluso puede ser no solamente a veces hacia los hombres, ¿no? Si es una mujer que su pareja la cela, pues a veces ya nada más estás con tu mamá o ya nada más estás con esa amiga. Aquí algo muy importante es que esa pareja tiene que reconocer que probablemente no se siente importante y lo que tiene que, o sea, es como que pueda mirar que lo que él está necesitando es la atención, ¿no? Que su pareja le da a esos otros, que muchas veces a lo mejor yo la quiero para mí, porque o no la tengo o solo la quiero para mí. Entonces, hay algo que se recomienda, pues es todo este proceso de comunicación y ese trabajo personal que le va a llevar al otro a trabajar en sí mismo. Ok, muchas gracias. Uh-huh. Bueno, y si no hay dudas o preguntas, pues por mi parte sería todo. Aquí están estamos en Villa Victoria, en el Estado de México. Y bueno, comentar que de verdad algo muy importante, independientemente de la edad que tengamos, es sí aprender a validarnos, ¿no? Porque tenemos derecho de verdad a estar enojados, a estar tristes, también incluso a estar felices cuando los demás no lo están, porque son nuestros derechos. Y también es permitirnos de verdad sentir esto e irlo trabajando, porque me he encontrado con muchas ocasiones, sobre todo en procesos de terapia, donde los pacientes piensan que el expresar, por ejemplo, el enojo hacia papá, ¿no? Y describir lo que ha pasado es hablar mal de ellos. Entonces, pues no es hablar mal de nadie, yo solamente decía, vamos a nombrar de manera objetiva, a describir y saber que esto es válido. Porque si empiezo a validar, entonces les decía, puedo trabajarlo, estoy enojada, estoy triste por lo que hace, por lo que dice. Y entonces, solo entonces, cuando yo acepte esto que siento conmigo y con el otro, lo voy a poder trabajar, ¿sí? Porque de verdad hay muchas situaciones donde de pronto es, ¿y cómo estás? Bien. No hay problemas, no hay problemas. Entonces, algo que yo les digo es, si no hubiera problemas, si no hubiera un malestar emocional, ¿qué hacen aquí? Y si no hubiera malestar emocional es, ¿por qué se están presentando este y este y este problema, no? Entonces, de verdad, algo muy importante es, no nos mientamos a nosotros mismos. Muy Podemos bien. mentir a los demás, pero no a nosotros. Bueno, vamos a ver un video donde nos muestra algunos de los errores más comunes que tenemos ante la emoción de la tristeza. Entonces, vamos a ver qué podemos y qué no podemos hacer. Y pasa lo mismo. Tampoco podemos llorar. La primera frase que escucha cualquier persona que se va a poner a llorar, que se le humedecen los ojos nomás, por alegría o por tristeza, porque da igual, no llores. Y ya está llorando otra vez. ¿Para qué llora? Si no sirve de
es que si yo quiero llorar, no, pero no llores, no se puede llorar. Y eso, de alguna manera, el que no podamos llorar, el que digamos no llores, hace que tengamos como un caos con el tema del llanto tan brutal. Porque nosotros tenemos esta sensación de que llorar es como una especie de hoyo profundo, sin fondo, donde yo voy a llorar, llorar, y nunca más voy a parar de llorar, y me voy a deprimir. Entonces, como no me quiero deprimir, no lloro. Y eso no es así. El llanto tiene una curva que funciona exactamente igual que las curvas normales de estadística para la gente que entiende estadística. Parte muy despacio, empieza a subir la intensidad del llanto, sube, sube, llega como un pic, que es como el festival del moco, y de ahí baja, 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 hasta que tiende a desaparecer. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros? Lo que nos pasa es que a nosotros nos da miedo cuando la gente se pone a llorar. Nos empieza a generar inseguridad, no sabemos qué hacer. Entonces, cuando la curva empieza a subir y nos empezamos a asustar, nosotros intervenimos la curva. Entonces le damos agua, le pasamos un remedio, empezamos a abrazarla, le decimos, cuéntame, ¿qué te pasa? Es súper difícil hablar y llorar al mismo tiempo. La gente tendrá que llorar primero porque dirá qué le está pasando, pero la curva la tiene que vivir completa. Y si hay alguien que no quiere ser abrazado, bueno, le tomaré la manito y le hago cariño en la mano y le paso un pañuelo, callá, para que la curva se dé completa, o si no, lo que mejor funciona es hacer cariño en esta parte como central de la espalda y hacer sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, hasta que la curva pasó. Ahora, ¿por qué nosotros odiamos el proceso del llanto? Porque lo tenemos 100% asociado al sufrimiento. Y resulta que a veces uno llora porque está cansada, uno llora porque está angustiada, uno llora porque tiene ganas de llorar, punto. Y no hay más enroque, o uno llora porque tiene tristeza. Por eso que nuestros llantos siempre son angustiados, siempre tienen angustia, siempre son... ¿Y por qué son así? Porque tendríamos que haber llorado mucho tiempo antes. El tema es que no hay con quién. Porque como nadie me va a dejar llorar, entonces yo voy acumulando. Y voy hasta que al final colapso, porque ya no tengo más capacidad, y reviento en llanto con angustia, se me hinchan los ojos, me pongo fea, se me inflama la nariz. Y todo eso que me pasa no es ni siquiera culpa del pobre llanto. Es culpa de la angustia. La inflamación de la piel cuando uno llora se produce por la angustia, no porque uno está llorando. La gente que llora en paz y que llora tranquila, llora, cae el agua. De hecho, estamos en tal nivel de patología que ni siquiera dejamos que la lágrima salga del ojo. La paramos aquí. Aquí ya la empezamos a secar. Y además, para recontra matarla, pedimos perdón. Y empezamos a sentir culpa. Ay, aquí yo soy tan estúpida. ¿Yo por qué tendría que pedir perdón por llorar? Tengo que pedir perdón por reírme fuerte, me tengo que tapar la boca para reírme fuerte, y además tengo que pedir perdón por llorar. Y eso se define o se basa en una pésima definición de fortaleza que nosotros tenemos. Nosotros suponemos que la gente fuerte es la gente invulnerable, esa que nunca expresa nada, que es como Primerman en los careculos, porque tiene como contracturada de cara, y que se siente como, y eso jamás ha sido ser fuerte. La gente fuerte es la gente vulnerable, la que llora cuando hay que llorar, la que ríe cuando hay que reír, la que pide perdón cuando se equivoca, la que dice te quiero sin vergüenza, la que pide ayuda cuando lo necesita. Esa gente difícilmente va a tener depresión a lo largo de su vida, o crisis de pánico, fibromialgia o lo que sea, porque esto funciona igual. O sea, ustedes deben usar, que en Latinoamérica se usa lamentablemente mucho, que es la frase de cuando alguien se emociona hasta las lágrimas, la gente dice, uy, se quebró, está quebrado. Ahora, ¿de dónde viene esa frase? Esa frase se deriva de la arquitectura y de la resistencia que tienen los edificios frente a los terremotos. Los edificios que no se caen en los terremotos son los rígidos, o sea, los que se caen, perdón, son los rígidos. Esos que no se movieron con la onda sísmica y que se quiebran por dentro al no moverse y que no se puede evitar que la estructura interna de ese edificio aparezca hacia afuera. Los edificios que no se caen son los que se movieron con el terremoto, a tal punto que oscilaron la estructura completa. Esos edificios probablemente habrá que arreglar la pintura, pero estructuralmente no les va a pasar absolutamente nada. Eso es absolutamente analógico con las estructuras mentales. Las estructuras sanas son las flexibles, las que se mueven con todo
final de la vida, tanto física como emocionalmente, porque no da la estructura para mantenerse rígida frente a cada cosa que pasa en la vida. Y por eso se dice que se quebró esa persona y que no pudo evitar la salida de la lágrima por más esfuerzo que hizo, porque la rigidez de esa estructura le impedía la salida. Y cuando uno empieza a cambiar la definición de fortaleza, y uno empieza a aceptar el proceso del llanto como algo sano, natural y necesario, entonces uno empieza a entender todos los fenómenos que ocurren en los procesos de duelo. Porque los duelos tienen 4 etapas. La de choco-negación, que es la que yo creo que esto no es verdad, y que cuando él va a volver y que se va a sentar o que anda de viaje, etc. Después está la de rabia, en la que yo me enojo con Dios, con la vida, con él, con lo que sea. Después viene la de tristeza, que es la más larga del duelo, y después viene la reconciliación. Estas 4 etapas no son ni secuenciales como aparecen en los libros, ni son ordenadas. Yo voy a vivir las 4 etapas en un día, puedo sentir que voy como avión en la tercera, y después veo algo en la televisión que me hace retroceder. Y no solamente estoy hablando de muertes, estoy hablando de separaciones, de cesantías, de que me cortaron un pie, de que me asaltaron en la casa, de lo que sea, hace que se vivan, incluso hay duelos positivos también, que uno tiene que, cuando se despide de alguien positivamente, también vive un proceso de duelo, que es más alegre, pero es un proceso de duelo exacto. Muy bien. ¿Algo que quiera comentarnos referente al video, licenciada? Claro, nos hace referencia a la tristeza, ¿no? Y nos habla nuevamente de que es necesaria, ¿no? Que la tenemos que vivir. Y bueno, hace esta analogía con la rigidez que muchas personas tienen, ¿no? Y que tarde o temprano, al colapsar, es lo que les decía, los trastornos mentales, uso de sustancias, conductas sexuales de riesgo, que pocas veces nos detenemos a pensar que tienen una asociación con el tema emocional, ¿no? Es más bien como, si vamos, por ejemplo, que es necesaria, ¿no? Sin embargo, es como en los procesos depresivos, algo que se hace es, bueno, antidepresivos, y que si lo necesitan, bueno, estoy de acuerdo que se tiene que tomar, pero por otra parte es volver también a no tomar esta parte vivencial de la persona, de qué la llevó a deprimirse, y generalmente tiene que ver lo que ella vive en su vida cotidiana, en la interacción con otros, que no ha podido manejar. Entonces, necesitamos sí o sí aprender a gestionar para, bueno, desarrollar resiliencia, ¿no? Y mejorar la calidad de vida. Muy bien. Bueno, pues no me queda más que agradecerle, licenciada Elvira, por habernos acompañado en estos conversatorios, nuevamente reiterando el agradecimiento y esperando que próximamente, el 2024, pues nos esté también acompañando en estos conversatorios muy interesante, sobre todo algunos temas como las emociones, la tristeza, el enojo, que sobre todo en los jóvenes o en nuestra comunidad politécnica que tenemos, hay muchos casos de personas que no saben gestionarlo. Le agradezco mucho de parte de la Dirección de Apoyos a Estudiantes y en coordinación con Orientación Juvenil del Instituto Politécnico Nacional. Le agradecemos mucho su participación. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, les agradecemos mucho, invitándolos a que se sumen a nuestras redes sociales para que estén al pendiente de los distintos conversatorios que tenemos más adelante. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego, excelente día. Un gusto haber estado con ustedes. El gusto es mío. Que esté muy bien. Muchas gracias.